Muy bien. Para los que no me conocen o no hayan escuchado de mí antes, mi nombre es Alex. Tengo un canal de YouTube llamado Lowspe Gamer, en el cual básicamente busco maneras de modificar los juegos de video de computadoras para reducir los gráficos por debajo de lo que el juego usualmente permite. Para ya explicar un poco de dónde vino esa idea, ya verán la lógica un poco de dónde viene esa idea, para permitirlos funcionar en ordenadores por debajo de los requerimientos mínimos que usualmente, eh, que usualmente tienen. Y a través de esa estrategia, a través de esa idea inicial, he recolectado una audiencia de un poco más de medio millón de suscriptores en este momento en YouTube. Soy originalmente de Caracas, en Venezuela, a pesar de que en este momento estoy transmitiendo desde Barcelona, España, donde vivo desde hace unos años. Y a través de la experiencia que he tenido en años de estar, estuve a punto de decir luchando, pero creo que cualquiera que tiene éxito en YouTube está luchando todos los días. Em, en cualquier parte de esa experiencia he aprendido bastantes cosas interesantes. Creo que cualquier persona que llega a un cierto punto en YouTube eh, puede decir que ha aprendido bastante porque es un medio muy de aprender o morir. Así que alguna de esas aprendizajes que he tenido en ese proceso voy a compartir con ustedes a lo largo de esta corta y pequeña velada por internet que tendremos aquí en directo. Em, Solo para confirmar. Es unos minutos solamente para estar seguros de que todos los que quieren llegar les da oportunidad de llegar. Mm. También estén conscientes de que cualquier pregunta que pueden hacer la pueden dejar en el chat directamente, o si me llega a llegar algo por Twitter, que siempre lo tengo abierto, también estaré pendiente. Em, en todo caso, sí, sí, ya veo las primeras preguntas que me llegan. Eficiente, sí. Como estaba mencionando antes, originalmente soy de Caracas, Venezuela. Me mudé a Barcelona hace años, y parte de la inspiración del canal viene de mis experiencias tratando de conseguir una experiencia de gaming decente en Caracas, con todos los problemas que eso implica. A ver, ya que estamos ya unos 5 minutos empezando, voy a introducir un poco el tema del que voy a hablar. Principalmente ya que los que me han invitado en Mediax son una academia de audiovisuales, como bien ustedes saben. Quería también tocar un poco el tema desde ese ángulo. Ahora, si hablamos del éxito en YouTube a nivel de producción y a nivel de audiovisuales, una cosa importante que tienen de ventaja cualquier persona que sea estudiante de los medios audiovisuales es que definitivamente las audiencias en YouTube aprecian cuando hay un nivel medio alto de de producción visual y de flair visual y de añadido visual. Sin embargo, con eso dicho, es extremadamente importante que se considere una curva entre la eficiencia que se está teniendo y el nivel de producción que se está teniendo. ¿Qué digo exactamente con eso? Voy a explicar ahora un poco con más detalle. He conocido bastantes personas que vienen del mundo clásico audiovisual, en VidCon y otras conferencias de videocreación, que están buscando empezar su propio proyecto de YouTube o intentando ya su propio proyecto de YouTube con éxito limitado, que se estrellan un poco porque el problema de YouTube es que requiere una eficiencia absurda. Los canales de YouTube que publican menos de una vez por semana y tienen éxito constante son pocos, son contados en, me atrevería a decir que dos cifras, no pasan de 100 canales. De hecho, me sorprendería si pasan de 50, probablemente mucho menos. Lo que eso significa es que para mantenerse el ritmo de YouTube, un buen proyecto de idea de YouTube, no es algo que pienses originalmente y pienses y digas, ah, qué idea tan fantástica, eso podría traer mucho a la vista. Es algo que sea así y que se mantenga y que puedas
hacerlo una vez por semana por 3 años. Entonces, cualquier afectación que hagas a la calidad visual del video, que es importante, tiene que ser algo que puedas hacer de forma eficiente y que puedas repetir. Muchísimas de las personas que conozco que tienen alguna de las calidades de video más impresionantes tienen salas dedicadas en sus casas que mantienen exclusivamente para su filmación y siempre tienen las luces al mismo punto, la cámara al mismo punto, ya tienen los presets de color exacto para la toma que saben que siempre van a sacar para cada video y por lo tanto son capaces de producir con muchísima velocidad. En YouTube, en el mundo de YouTube que se mueve con tanta velocidad y que tanto contenido se está subiendo constantemente, el qué tanto contenido se tiene que subir para mantenerse al día es un tema que depende muchísimo, muchísimo de la audiencia target que vaya a tener el contenido. Si es una audiencia target muy joven que está acostumbrado que tiene muchísimo tiempo para consumir contenido y está acostumbrado a un dinamismo distinto, conozco personas que suben literalmente 3 videos al día. Sin embargo, si es una audiencia mayor, como ya suele ser la mía, que es gente más cercana, mi audiencia crítica diría, tendría que buscar los números, pero el 80%, 80, 90, 88% de la audiencia está por encima de los 18 años y el 60 está por encima de los 25. Y eso significa que si subes demasiado contenido, lo único que haces es perderlos. Ya entraré un poco en qué tiene que ver eso, pero indudablemente lo mínimo, mínimo, mínimo que usualmente se exige para mantenerse al día es un video a la semana. Y un video a la semana a veces hasta suena cuando lo ves de forma externa fácil, pero si es un tema elaborado que requiere una producción, que requiere un ciclo, tienes que volverte muy eficiente en ese ciclo de producción para mantenerlo. Las dos cosas que siento que sí tienen que tener un mínimo para ser apreciados en YouTube son siempre, si te vas a filmar de forma regular a ti mismo, si vas a tener una cara, es la iluminación y la calidad de audio. Eso es en producción, estamos hablando en calidad audiovisual, porque cuando estamos hablando de cómo tener éxito en general en YouTube, lo más importante para mí es tener una oferta, un target específico, como bien alguien puso en el chat, un target específico y una idea específica de cuál es el valor que vas a proveer a ese target. Muchísima gente lamentablemente empieza en YouTube y luego siente la presión de decir, he estado intentando esto por años y he hecho tan poco avance y usualmente cuando indagas un poco en profundidad en lo que están intentando hacer, están haciendo básicamente lo mismo que otros 10 canales mucho más grandes o con bastante presencia ya están haciendo. Y como todas las cosas, como todos los proyectos que están buscando una audiencia en Internet, siempre hay que hacerse la pregunta clara de, ajá, ¿y por qué la audiencia, por qué YouTube va a recomendar tu canal sobre el de otros que ya están establecidos y están proviendo el mismo valor? Entonces, el tema es que YouTube es tan grande que las audiencias se han estado fragmentando de una manera y que los nichos que se han estado creando son enormes y bastante específicos, que hay que buscar algo en lo que uno tenga una pasión y en la que haya un hueco, que no haya tantos canales proviendo ese valor, que hay bastantes. Una vez uno se acostumbra a estar viendo YouTube regularmente, a estar buscando ese tipo de cosas, es impresionante la cantidad de temas que crecen y que aparecen de la nada y las oportunidades que se dan en esto. En especial si tienen un background y una visión de medios que les permite desarrollar de forma eficiente un guión o una producción con más calidad que las otras personas que van a intentar entrar en el mismo nicho, pues van a tener una figura de entrada muchísimo más rápido. Eh, Esto es básicamente lo que muchísimas personas verían como un estudio de mercado. Yo no le había puesto ese nombre exactamente, pero por dar mi ejemplo específico, cuando empecé a idear la idea de lo que quería hacer con el canal, que era, inicialmente no lo tenía como un proyecto que iba a llegar a los niveles que ha llegado, originalmente era un experimento, quería hacer un experimento audiovisual en internet con un estudio bien pensado y de ahí ver qué podía salir, especialmente porque era un tema que me apasionaba muchísimo. Y una de las cosas que observé era, uno, la mayor parte de los canales que yo seguía, que eran relacionados con temas de tecnología de PC, tenían un enfoque tan fuerte
y constante al tema de las gamas altas y los equipos costosos que me parecía, me quemaba, especialmente yo viviendo en Caracas, no teniendo ningún acceso a ninguna de estas cosas, era realmente frustrante y no veía que existieran suficientes canales que tocaran el otro ángulo y muchísimos de los cuando buscaba en internet sobre contenido de cómo mejorar o empeorar los gráficos de los videos de juegos para que funcionaran en lo que yo tenía en el momento, los videos que salían eran no muy buenos, eran de muy mala calidad, eran tutoriales muy mal grabados con un micrófono de mala calidad, pero tenían suficientes vistas que me hacían pensar que había personas buscando esto, que había una demanda pero no una oferta. Y gracias por muchísima suerte a hacer este tipo de research en YouTube es muy fácil. Es cuestión de meterse en el buscador y empezar a buscar cosas y ver la calidad de lo que existe actualmente, los números que están trayendo y si eso puede ser una oportunidad para entrarle, para ver si hay algo que se pueda crear ahí de inicio. Otra cosa muy importante que veo con la que se estrellan muchísimas personas que están acostumbrados a trabajar en medios más tradicionales es que YouTube está ahogándose en datos. Cuando conozco personas que trabajan en cosas más tradicionales como televisión o radio, qué sé yo, tienen visiones generales de los ratings que tienen, de los targets de audiencia. YouTube es súper específico. En YouTube tú puedes ver, y muchísima gente que empieza no lo ve, pero una vez tienes una audiencia mínima, puedes empezar a ver quiénes son los que están viendo, de qué países, a qué horas, cuáles son sus demografías exactas, para qué grupos de temas. Y más importante aún, que es lo que pienso que muchísimas personas que se meten en YouTube, que son como yo, personas creativas, que están por el deseo de producir algo y lo que eso conlleva, lo ven como un poco demasiado frío el tema de estar observando los números, pero la verdad es que hay un tema en específico que YouTube provee, que muy poca gente aprovecha, que es muy importante para la gente creativa y eso es lo que se llama la gráfica de retención. La gráfica de retención es un dato que te da YouTube en los analytics que te permite ver cuántas personas, o sea, es una gráfica que va bajando, está en su punto máximo cuando inicia el video y va bajando a medida que las personas van abandonando el video. Entonces, si el video tiene 10 minutos, la gráfica tiene 10 minutos en el eje X y tú vas viendo y puedes ver con detalle en qué partes específicas grandes grupos de personas abandonan el video, qué partes específicas las personas están adelantando, están saltando parte del video. Y es muy tentador cuando uno está haciendo un video en YouTube, sencillamente ver los comentarios y si todo el mundo te dice, muy bien, excelente, decir, vale, fue un éxito, no tengo que cambiar nada. Pero si hay algo que Google y YouTube ha aprendido como empresa es que el feedback implícito es muchísimo más útil a veces que el explícito, porque es lo que la gran mayoría silenciosa no te está diciendo. Las partes de los videos que se están saltando, la estructura, los puntos de la estructura del video donde están fallando. Y nadie que comienza con su primer video, no, voy a replantear eso porque siempre hay excepciones. YouTube es muy grande. La mayor parte de las personas que inician con un proyecto en YouTube nunca, no consiguen su fórmula que los llegue a ser exitosos el primer día o la primera semana. Es un proceso iterativo. Es un proceso de sostener, de sacar unos videos iniciales y analizar las gráficas de retención para ver qué parte de la estructura del video está fallando y mejorarlo semana tras semana, video tras video, mejorarlo lo más rápido que sea posible. Eh, Muchísimas personas pasan años publicando videos sin nunca ver una gráfica de retención y me parece que es vital. Es más, los datos que da YouTube pueden ser tantos que es desorientante, así que a veces es mejor enfocarse en cosas. La gente lo que le gusta ver es la gráfica de suscripciones para ver qué tanto están creciendo, pero YouTube no te empieza a promover hasta que tengas como una cantidad crítica de movimiento dentro del canal. YouTube lo que más le importa a nivel de promocionar no son las vistas, es los minutos vistos, la cantidad de minutos vistos que acumula tu canal. Y eso significa que si tú mejoras la estructura de los videos, o sea, si tienes un video de 10 minutos y las personas solamente van a ver dos, estás acumulando muy pocos minutos vistos. Es mejor tener un video de 3 que esté bien estructurado y las personas lo vean completo. Y hasta que puede ser más fácil de editar porque es más corto. Em,
pero los primeros, ¿qué diría yo? 1.000 suscriptores que genera un canal son el periodo como tal es uno de los periodos más importantes, porque es el único periodo que un canal puede realmente iterar y explorar y cambiar drásticamente su formato hasta dar con el formato que realmente funcione sin tener problemas con la audiencia existente. Si yo ya con un canal de 500.000 de suscriptores intentase hacer un cambio radical a mi estructura, pues bueno, eso digamos que la gente no lo recibiría tan bien. Y yo lo comprendo perfectamente. Cuando un canal que yo sigo tiene un cambio de estructura muy fuerte, usualmente tampoco me sienta bien, porque ya hay una expectativa de la estructura que va a tener el video. Y romper esa expectativa es como romper un contrato con las personas que se han suscrito a ti. Les estás dando algo por los cuales ellos no se habían suscrito. Entonces, ese periodo inicial, en los primeros 1.000 suscriptores, las primeras 10.000 vistas que va a generar el canal, son vitales en el proceso de iterar e iterar e iterar y dar con la fórmula, utilizando datos, utilizando el feedback explícito e implícito, los dos, para determinar exactamente qué es lo que está funcionando y lo que no está funcionando de la estructura que estás promoviendo. Ahora, otra cosa que quiero dejar extremadamente claro es que YouTube es una plataforma que funciona y que existe, que tiene una audiencia que la busca por un sencillo, sentido básico de autenticidad. Lo que yo como persona que ve videos de YouTube voy a buscar cuando veo un video es autenticidad. Cuando yo hago un video, parte de lo que trato de dar es autenticidad. ¿Y qué significa autenticidad en este contexto? Si yo veo un documental hecho de forma profesional, yo no espero que al final del documental el director del documental salga y diga, les ha gustado, si quieren ver más, díganme lo que quieren ver en comentarios. O en una película, imagínate que estás viendo una película, serie de televisión y al final de la serie te aparecen los actores para darte las gracias por verlo y pedirte que es la próxima cosa que quieras ver. Eso sería extremadamente extraño. Es más, parte de la magia de la televisión y de la producción clásica es que tienes todo este grupo de personas haciendo todas estas cosas súper complicadas detrás que tú jamás estás consciente de ellos. Pero si piensas incluso en los canales con los valores de producción y de edición más elevados que existen, todos les gusta hacer, por ejemplo, chistes donde queda claro quién es el que está detrás de la cámara haciendo cosas. Hablan con la persona que está detrás de la cámara. Si se equivocan, a veces hasta lo dejan en los videos. ¿Por qué? Porque la audiencia de YouTube, o sea, lo peor que yo pienso que un youtuber o un youtuber que está, alguien que está intentando ser un youtuber puede hacer, es tener un equipo de producción y hacerse pasar como la persona original que lo está haciendo todo. Porque la persona lo van a sentir, van a saber que no está siendo genuino, va a ser que estás actuando como algo que no eres. Y las personas lo que van a buscar es una conexión. Si tú lo ves como algo, usualmente la gente piensa que cuando dices, no, estoy buscando una conexión personal, piensan que están hablando de alguien que hace blogs o que habla de su vida, pero yo no hablo de mi vida en mi canal, hablo de juegos de video, hablo de tecnología. Y aún así, la gente cuando ve un video mío busca, de la manera que yo busco hacerlo con ellos, una conexión un poco más personal. Buscan saber no solamente el ángulo que yo tomo en el video, sino saber el proceso que está pasando detrás de las cámaras. Y por eso, cuando yo hablo y comento que tengo un editor, le permito al editor colocar chistes dentro del video que reflejen su propia personalidad. Cuando le digo a la gente, cuando cometo un error o digo algo que es equívoco en un video, en el siguiente video lo transformo en un elemento que en parte discutimos o hago un chiste de ello, porque las personas que vienen a ver mi canal y en general casi cualquier canal de YouTube, vienen a ver esa conexión. Tú esperas tener una conexión más personal con un youtuber o un creador de contenido que el que tienes con un actor de televisión. Y esa es parte de la maravilla de la plataforma. Por eso existe ese feedback directo. Tú esperas tener una conexión para hablar directamente de una manera u otra con el creador de contenido, cosa que en otras plataformas no existe un equivalente tan sencillo. Eh, y eso tiene que verse reflejado en la estructura. Si tú tienes un guión en que tú vas a producirlo todo en lo más similar a un programa de televisión y no incorporas a la audiencia como un elemento activo en el contenido, es mucho más difícil que tenga éxito en YouTube. Otra cosa importante que quería comentar que
me gustaría que más personas que tengan curiosidad sobre iniciar en YouTube, tuvieran claro como tema es que hay varios tipos de contenido. Hay algo que se llama estrategia de contenido, que es el plan de lo que pretendes subir y cómo lo estructuras y cada semana. Tener éxito en YouTube es mucho más que sencillamente subir todo lo que se te pase por la cabeza. Una estrategia de contenido significa tener distintos tipos de video y estructurarlos de tal forma que sean entretenidos para la audiencia, que proveen valor y que tenga un sentido. Los dos tipos de contenidos más interesantes para mí son lo que se llama contenido hero y contenido hub. De hecho, esa es la misma nomenclatura que se utiliza internamente en YouTube entre los mismos empleados de YouTube. Un contenido hero es un contenido que tiene una posibilidad alta de salir de la audiencia actual que tienes y hacerte crecer, hacer interesante para otras personas. Este es contenido que genera bastante más trabajo usualmente entre las personas que ven si alguien de las personas que he estado poniendo en Twitter de mi canal me está viendo en este momento, un excelente ejemplo de un contenido giro sería el video que hice de realidad virtual, el primero que hice con el casco HP, porque ese video tomó un montón de trabajo. Pero yo sabía que iba a ser algo interesante, iba a ser algo espectacular. Es un tema de realidad virtual. Sabía que tenía un potencial de que YouTube no solamente lo promoviera entre la gente que lo ve en mi canal, sino que llegara más allá. Eh, y un canal que crece hace intentos de videos que sean contenido hero de forma regular. No es imposible que cada video que hagas sea hero, porque toma muchísimo trabajo, pero es importante siempre plantearse cuál es esa gran idea y la pregunta sería, vale, ¿qué podría ser un video hero para mi idea? Y eso lamentablemente solamente lo puedes saber tú, solamente puedes saber en la idea o la audiencia que quieres llegar, que es esta cosa espectacular que tiene un poquito más de potencial de salir de lo que estás haciendo. Y el segundo, que para mí es hasta más importante, es lo que se llama contenido hub. Contenido hub es contenido que únicamente está el target principal son las personas que ya están suscritas y que regularmente ven el canal. Esta es la mayor parte de mis videos. Estos son los que tienen chistes internos, los que tienen chistes que se repiten entre videos, los que tienen una cierta estructura, los que tienen una conversación más activa y una inclusión más activa del feedback. Eh, una estrategia de contenido ideal es una estrategia donde tú convenzas a las personas a suscribirse o mantenerse al día con tu canal gracias al contenido hero. El contenido hero es lo que los introduce al canal, el contenido hub es lo que les convence de quedarse en el canal y regresar a él de forma constante. Y el contenido hub tiene que ser interesante, tiene que ser bueno, pero tiene que ser algo que puedas hacer de forma regular. Uno de los, yo diría, retos más grandes de mi día a día, 3 años después, y todavía es un reto todos los días, es mantener un contenido hub que sea de una calidad que para mí sea aceptable y que mi audiencia considere aceptable. Y eso significa eh, conseguir un workflow, un flow de producción, de cómo tú guionizas, de cómo tú buscas temas, de cómo tú vas a temas específicos, que, se, que puedas mantener de forma constante. Mi serie principal, que es la serie de la modificación de los gráficos de los juegos, es... A veces los juegos son más fáciles de hacer y por lo tanto se pueden producir en unos cuantos días. Tengo un estornudo que no quiere salir, qué maravilla. Y a veces toman meses. Entonces he tenido que diversificar bastante los tipos de contenido que hago, principalmente utilizando lo que digo, las mismas vistas y las mismas opiniones de mi audiencia para iterar en ello, para conseguir otros temas que a veces no tomen la misma brutal cantidad de trabajo, pero que pueda hacer con más frecuencia. Y algunos de los videos que he producido de ese proceso de iteración son algunos de mis preferidos que están ahora en el canal. Pero una vez más, la idea, el contenido hub ideal no es una idea que tú digas, esto sería interesante, que no solamente que un video que fuera interesante, sino que pudieras hacerlo una vez a la semana por 3 años. Esa es la verdadera gran dificultad de conseguir un workflow que te lo permita. Y, a ver, quiero comentar que veo que están un poco silenciosos, que si cualquier persona me escribe con una pregunta la puedo contestar en el momento. Me imagino que un webinar es más indicativo que haya preguntas quizás hasta el final,
pero estoy acostumbrándome un poco a hacer el tema de directos y el tema del streaming. Y parte de la maravilla del streaming es que puedes interactuar directamente con personas, así que ya estoy acostumbrado a incluir las preguntas en el workflow de forma inmediata. Así que si me ponen una pregunta en cualquier momento, no se preocupen que la puedo contestar. Otros, al final del día, lo que tienen que tener claro con la idea del proyecto de YouTube es cuál es el valor que están proviendo a esa audiencia clave. Porque es entretenerlos, cuál es el valor que están tratando de dar. Y eso tiene que estar claro no solamente en el estilo del contenido, sino en todo antes lo llamaba branding, pero hay mejor palabra para eso, que es el packaging. El packaging es el título y la miniatura del video. Es lo que convence a la gente a hacer clic en primer lugar. Y es una de las cosas donde las personas que están iniciando un proyecto fallan. El mío era fatal, voy a ser honesto. El del principio estaba decente e hizo su trabajo, pero Dios santo, que feliz me siento de haberlo ido mejorando. Un packaging no es sencillamente como muchas personas que ven YouTube regularmente creen, es sencillamente hacer algo que sea como increíble o shocking para que la gente le dé clic, que es lo que muchas veces la gente ya confunde con clickbait, sino comunicar de forma clara y eficiente qué es lo que cuál es el valor que estás dando en el video. En lo que la gente, a ver, un asunto que crear una miniatura o un título eficiente para un video es algo que puede tomar días. A veces debería tomar días, pero es algo donde el experimento, aquí está, voy a decirlo de forma clara. El experimento que yo hago a veces cuando quiero determinar si un diseño específico de miniatura está funcionando es que se lo muestro a una persona por 2 segundos, se lo escondo y le digo, ahora tienes que decirme qué tono tiene el video, cuál es el punto del video, es un video gracioso, es un video informativo, todo, dame todas las expectativas, todo lo que tú crees que ese video va a tener con solamente 2 segundos de exposición a esa miniatura. Porque cuando una persona está evaluando qué ver en YouTube, pueden hacerlo ahora. Si abren youtube.com, YouTube los expone a docenas, plural, de miniaturas. Y ustedes no se quedan una por una leyendo y evaluando, ustedes van así rápidamente y lo que están evaluando no solamente es que es interesante, lo que están evaluando es qué es lo que tiene el video. ¿Es este un video que es interesante para mí? ¿Es este un video que me habla a mí? Punto uno que tiene que tener claro, cuál es el valor del contenido que están dando, cuál es la persona a la que están llegando. Y segundo, cómo ustedes a través del diseño de la miniatura comunican cuál es ese valor. Si es un video comédico, si las personas que están en la miniatura se están riendo, eso puede comunicarlo bien. Si es un video que es más dramático, entonces tiene que tener unos colores que sean más dramáticos, un título más serio, em, en el mundo del gaming, la manera que yo lo pienso es, si a mí me muestran una miniatura, yo puedo evaluar que esto es un gameplay o un gameplay improvisado de alguien jugando un juego y reaccionando, o que esto es un ensayo sobre el significado de ese juego, o que esto es una reseña sobre si el juego es bueno o no. Eso tengo que yo poder saberlo en 2 segundos de haber visto una miniatura, porque es lo que estoy evaluando si es lo que yo realmente quiero ver. Algunas personas que son extremadamente buenas en esto, ah, la, la a veces utilizan esto para vender que te van a hacer una cosa y luego cambiar tus expectativas y darte algo completamente distinto. Pero para alguien que está empezando es algo que altamente no recomiendo. Porque lo que pueden hacer es confundir a la audiencia. Eso es algo que requiere una cierta maestría del packaging. Pero un packaging bueno, un packaging atractivo, un packaging que es claro y comunica de forma clara qué es lo que el video está proviendo, es un packaging que lleva un video y que lleva un canal adelante. Otra cosa muy importante, nombre, el nombre de la serie o el nombre del canal. Es interesante a veces tener que sugerirle a la gente que tenga que tener más claro su nombre, pero es porque por la generación, parte de la generación que es ultra exitosa ahora en YouTube empezó hace 5, 6, 7 años y tuvieron éxito en un mundo que tenía muchísima menos competencia y por lo tanto eso llevó a que muchas de las grandes figuras
en YouTube sean personas que tienen un nombre que no tenga ningún tipo de relación con lo que están haciendo. Sencillamente porque era su screen name, era su nombre de usuario y lo pusieron y por accidente o por trabajo de ellos, mejor dicho, el nombre de usuario se quedó asociado a lo que ellos hacen. Pero alguien que está empezando un proyecto nuevo en YouTube no tiene ese lujo. No tiene el lujo de poder decir, las personas cuando vean mi video van a entender de qué tiene que ser, ¿no? El nombre y de ahí lo de Low Spec Gamer definitivamente me ha ayudado bastante. Ya da una idea inicial de qué es lo que, de lo que se trata del canal, de cuáles son los valores del canal, de cuál es el enfoque del canal, tanto los colores, o sea, si vas a hacer un video de tecnología donde es una reseña seria de, eh, a ver, si vas a hacer un diseño de tecnología donde es una reseña más seria, más profunda y más técnica, en la miniatura no va a ser rosada y el título y el texto en cursiva. Claramente vas a estar comunicando el mensaje equivocado, a menos que el punto del programa sea que tienes una persona, un host que es extremadamente femenino, que está haciendo el tema y que es una parodia de ese tema a través de la tecnología. Puede ser, pero al ver esa miniatura o esa estructura de esa manera, la persona va a asumir de algo de que es el video y tienes que estar seguro de que lo que estás comunicando a través de ese packaging tiene que ser lo que tú quieres estar comunicando, cuál es el valor real de lo que estás proviendo. De ahí entramos al tema del título. Los títulos de YouTube son difíciles. Conseguir un título que funcione es extremadamente difícil. Pero, ya salió a enfocar. El... Aparentemente me he estado posteando preguntas y tenía el navegador congelado. Voy a responder sus preguntas ahora. Deme una... Se me había congelado esto, voy a darle el refresh y ya lo puedo ver. Empecemos. ¿Qué tanta facilidad crees que tienen los videos más en vivo? O sea, sin mucha edición. Depende del formato. Yo he estado tratando he hecho amigos con algunos streamers profesionales que me han empujado a experimentar un poco con streaming, como las personas que me siguen en mi canal quizás se puede dar cuenta que he estado haciendo un poco estos días. Bueno, hace unos días empecé. Y es más fácil, pero tiene más tiempo, porque el problema de hacer streaming eh, y no se preocupen si van a hacer más preguntas y yo no las veo inmediatamente porque me quedaré lo que tenga que estar aquí necesario para leer todas las preguntas. Em, el tema del streaming es que las personas que hacen únicamente streaming, hacen únicamente directos, tienen que hacerlos todos los días y por varias horas, porque la estrategia de captura es completamente distinta. La belleza del streaming es que es en vivo, es que puedes interaccionar, es que puedes responder, es que puedes reaccionar. Eso significa que lamentablemente muy pocas personas ven un streaming que ya está grabado. Lo que significa que si yo publico un video de YouTube, ese video está ahí en vivo por meses y ese video puede estar capturando una audiencia por meses. En streaming no, en streaming estás capturando una audiencia en el momento que estás haciendo el streaming. Eso significa que tienes que hacer streaming. Si esa es tu base, tienes que hacerlo con mucha frecuencia para que realmente funcione como una estrategia de captura de audiencia. Como una estrategia para conectar más con la audiencia existente, que es lo que estoy utilizando yo, puedes bajarle un poco y no ser tan exigente con lo que estás haciendo. Pero indudablemente facilita, pero es una estrategia distinta. Hay ciertos géneros que no se inclinan mejor por eso, a eso. Eh, Me gusta muchísimo la persona que dice que YouTube es como un Battle Royale audiovisual. En parte, pero en Battle Royale solamente hay un ganador. Esto es como un Battle Royale donde la isla es más grande y sobreviven muchos los que consiguen dominar una isla específica del mapa. Em, ¿Estar en YouTube requiere conocimientos de edición? No. Si vas a hacer un contenido bastante elaborado, no. Sí, obviamente, pero no lo necesitas para iniciar. El mejor programa de edición, la mejor estructura de edición que puedes llevar es la que sepas hacer de momento. Busca qué es lo mejor que puedes hacer con tus conocimientos de herramientas actuales, ve cómo la gente responde a eso, e itera y mejora. Pero para empezar, no, yo no sabía lo que estaba. El primer video que hice fue mí aprendiendo el programa de edición a utilizar. Así que
ni preocuparse por eso. ¿Por qué el inglés es el idioma del canal? Muy sencillo, porque, bueno, la razón emocional era que las inspiraciones que yo tenía, las inspiraciones que yo tenía iniciando el canal eran todos canales de inglés. Hasta quizás hace un año o dos años, yo no veía canales en español, ninguno, no seguía ningún canal en español. Así que sencillamente en mi mente toda la estructura de cómo llevar un video la tenía vista en inglés. Ahora, el idioma, y aquí un tema importante, el idioma como tal es un nicho. Puede ser que de repente un tema específico que quieras tocar esté súper saturado en inglés, pero nadie lo está haciendo en español. Eso sí es una oportunidad de entrarle. En mi caso, viéndolo desde ese ángulo, no había realmente nadie que estuviera haciendo específicamente lo que yo estoy haciendo con la orientación específica que yo estuviera haciendo ni en español ni en inglés. Dado eso, ¿por qué hacerlo en español cuando podía hacerlo en inglés y potencialmente llegar a una audiencia mucho mayor? Así que eh, la razón emocional era que sencillamente mis inspiraciones venían del mundo angloparlante en YouTube. La razón, un poco viéndolo con estrategia, es que no había nadie haciéndolo en inglés tampoco. Y eso significaba una oportunidad de crecimiento muy importante. Volviendo, creo que no he... Si he evadido la pregunta de alguien accidentalmente, no duden eh, en volver a colocarla, que la leeré sin lugar a dudas. Ahora sí tengo el mejor actualizado, así que me va a notificar esto perfectamente. Lo que estaba tratando de comentar en los títulos, hacer un título de un video efectivo es muy difícil. Es algo con lo que todavía estoy peleando. Hay dos approaches. Uno que tiene que ser un título que dé cierta curiosidad, tiene que comunicar. Disculpen si estoy un poco así como salido, pero tengo un resfriado que me está matando. Es un título que tiene que comunicar cuál es la curiosidad o el valor que va a dar el video, pero no explicándolo todo, sino dejando suficiente curiosidad para que la gente quiera ver. Y el otro es optimizarlo a lo que es el algoritmo de YouTube como tal. Y eso implica sencillamente jugar bastante con los keywords, con las palabras clave. En YouTube, el algoritmo está constantemente tratando de determinar cuál es el tema de que es el video, a quién recomendar el video. Y eso tú se lo puedes comunicar al algoritmo de una forma, sencillamente con las palabras que utilizas en los títulos y el poquito la descripción, pero más que nada el título. Eso significa que si, por ejemplo, yo hago un video de una tarjeta gráfica específica, entonces yo estoy apuntando a que el keyword del título sea el nombre de esa tarjeta gráfica, o sea, ese CPU específico, o sea, ese juego específico. Pero claro, eso tiene que irse conectando con distintos keywords de distinta manera. Por ejemplo, si yo hago un video de un juego de Call of Duty, va a haber tantos otros youtubers haciendo videos de Call of Duty que YouTube, ¿para qué promocionar este si pueden promocionar los otros que tienen muchísimo más tiempo de visualización, ¿no? Eh, Muchos más minutos vistos acumulados, pero si haces un video de Call of Duty en este tema específico que nadie está hablando y tienes esas palabras, tienes Call of Duty mezclado con otra palabra clave que es mucho más específica, ahí puedes empezar a jugar, ahí puedes empezar a jugar porque puedes, por mi ejemplo específico, si yo hago un video de Assassin's Creed Odyssey, todo el mundo está haciendo contenido de Assassin's Creed Odyssey. Pero ¿cuántas personas están haciendo contenido que tenga las palabras claves Assassin's Creed Odyssey y Low-End PC o PC de gama baja? ¿O cuántas personas tienen Assassin's Creed Odyssey y Athlon, que es una marca de CPU que es bastante barata? No muchas, porque no hay muchos otros canales produciendo ese tipo de contenido. Entonces eso significa que las personas, o sea, el grupo de personas buscando que YouTube les está recomendando contenido de Assassin's Creed es enorme, pero hay muchísima competencia. El grupo de personas que le están buscando cosas de Assassin's Creed o que tengan interés en cosas de Assassin's Creed en ordenadores de gama baja es mucho más pequeño, pero ahí les puedo llegar. Especialmente porque YouTube utiliza algo que se llama eh, filtración dinámica, filtración activa, filtración colaborativa, es el término, filtración colaborativa. Eso significa que YouTube determina a quiénes promover un video dependiendo de quiénes han visto ese video en ese momento. Entonces busca personas con intereses y demografías similares. Entonces, si tú haces tu trabajo bien y tú llegas a ciertas personas con ciertas demografías y ciertos gustos específicos y el contenido va bien entre esas personas,
YouTube busca otras personas como esas para mostrarles su video. Y eso significa que eso puede ser un vector de crecimiento muy grande. Bastante, bastante útil eso si entiendes cómo capitalizarlo. No es fácil, eh, pero es importante. Estoy sorprendido que nadie me haya preguntado sobre revenue streams, porque es una de las cosas que más me pregunta con el tema de YouTube. Lo voy a tocar un poquito, a menos que alguien tenga alguna curiosidad eh, bastante más específica. Pero una de las cosas que pasa con frecuencia es que si conozco a una persona nueva y le comento, ¿en qué trabajas? Yo le comento, no, soy youtuber, hago esto tiempo completo. Son, usualmente vienen dos preguntas. Una, uy, ¿y YouTube paga por eso? O dos, ¿y cuánto? Y YouTube, he oído que YouTube paga por eso, ¿cuánto te paga? Porque es un mundo que poco se entiende. Y en los tiempos antiguos y clásicos del año 2013, YouTube, al ser mucho más pequeño y tener muchos menos creadores, uno podía de forma eficiente crear suficientes videos que generaran suficientes vistas. YouTube comparte dinero de las visualizaciones que tienen publicidad en ellas, no por vista. YouTube no paga por vista ni paga por suscriptor, paga por vistas monetizadas, que son vistas específicas, no son todas las vistas. Son, si mucho, un cuarto de las vistas o menos si muchísima gente tiene adblock. Um, y el revenue que entran de esas vistas con publicidad lo comparte con los creadores. Ahora, en el YouTube actual, donde hay tanta competencia y tantos creadores, uno tiene que generar una cantidad gargantual de vistas para poder vivir de lo que comparte YouTube. Es una cantidad muy pequeña. De hecho, la mayor parte de los creadores profesionales, especialmente entre los que conozco, es un, no sé, 20-30% de todo el revenue stream. No es el principal, es casi que un suplemento. Puede llegar a ser importante, pero no es el principal. Y fluctúa muchísimo por temporada, fluctúa muchísimo por cosas que estén pasando en las noticias con Google y con YouTube, fluctúa muchísimo porque YouTube está probando sistemas nuevos. Es la cosa más inestable que existe. Entonces es una mezcla, depende del tipo de contenido. Ciertos contenidos se inclinan mejor a mantenerse con crowdfunding, que eso significa personas que hacen donaciones a través de Patreon o cosas por el estilo. Muchísimas personas se inclinan a mantenerse entre donaciones que hacen a través de streaming o cosas por el estilo. Hay personas que buscan cosas mucho más eh, complejas, diría yo. Conozco personas que tienen conozco una persona, estoy tratando de cómo hablarlo sin hablar de la persona específica, que tiene un tema específico, como mejoramiento personal, por así decirlo, y que cobra por sesiones personalizadas de mejoramiento personal. O sea, el canal es más general, pero cobra por sesiones específicas y utiliza el canal para promover sus sesiones específicas, que son pagadas. Puede pasar. O tiene una academia donde enseña algo relacionado con el canal que es pagada, y puede pasar. O trabaja con marcas, que es principalmente lo que hago yo de hacer, trabajar con marcas para hacer publicidad directa que está integrada en videos, que es mucho más complicado, toma muchísimo tiempo en llegarle y requiere contactos muy específicos. Em, y, pero existen maneras y es cuestión de tener la creatividad de buscar esos caminos que puedan sostenerlo. Lamentablemente es casi imposible que, con algunas excepciones, que un proyecto de YouTube sea rentable desde el día uno, a menos que tenga una audiencia existente. Es cuestión de construirlo. Si se está pensando de monetizar del día uno, las prioridades quizás no van a estar en el sitio correcto. Quizás la prioridad inicial tiene que ser crecimiento y luego monetización, lo que no lo hace súper accesible como cosa de tiempo completo del día uno. Pero eh, definitivamente es un tema que hay que estructurar poco a poco y buscar lo que funcione para esa audiencia específica. No hay un solo tema. Hay muchísima gente que busca en Internet cuáles son las maneras de monetizar un canal de YouTube. Y la respuesta siempre va a depender de la audiencia y va a depender de la estructura de la audiencia. Em, Gracias a los que se están uniendo probablemente del tweet de los, o también de lo que puse en la tab de comunidad del canal. eh, es extremadamente importante ser, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Accesible, que es ser fácilmente llegable en temas de YouTube. Hay creadores que piensan que es más eficiente tener una barrera con la audiencia para quizás dar una imagen de celebridad, quizás. En mi opinión, especialmente a personas que están tratando de construir un proyecto, eso es bullshit. Y es importante tener un diálogo constante con la comunidad y la audiencia que se crea alrededor de un canal
para no solamente mejorar el contenido, sino que las personas que están alrededor de esa comunidad van a ser los elementos más activos y los elementos que tienen muchísimo más em, involvement y como un attachment más personal, eh, que es por ejemplo la razón por la que si alguno de ustedes está en mi Discord del canal, están viendo que quizás estoy contribuyendo el Discord con un poco de frecuencia. Um, es importante mantener esa conexión. Cuando se está empezando, es, eh, a ver, hablemos un poquito del tema, los comentarios de YouTube. Los comentarios de YouTube son excelentes cuando tienes menos de 2.000, 3.000 suscriptores. Una vez pasas los 10.000, se transforman en algo inmanejable. Pero yo honestamente extraño un poco los comentarios que recibí en mi canal cuando tenía 1.000, 2.000 suscriptores, porque podías leerlos individualmente, podías contestarles individualmente, y como hacías eso, la gente escribía cosas muy complejas, muy profundas y con un feedback clarísimo. Si estás empezando un canal de YouTube, tus primeros 100 suscriptores son básicamente casi que yo diría que los primeros 100 suscriptores, las primeras 10 personas que comentan en todos los videos cuando estás empezando, casi que son colaboradores, co o son un focus group, como lo quieras llamar, que te van a dar la visión de que ir mejorando. Pienso que algo del feedback que recibí en mis comentarios cuando estaba empezando en YouTube inicialmente, mucho de ello fue extremadamente útil. Eh, Deja de ser útil cuando se transforma en prácticamente spam. Así que, pero si están iniciando un proyecto de cero, utilizan esas herramientas de comentario. Las herramientas de moderación de YouTube han mejorado mucho. Todavía tienen ciertas cosas que me irritan profundamente, pero han mejorado muchísimo. Y si un canal desde cero empieza a utilizar una moderación para filtrar las cosas más importantes que se están discutiendo, pues tiene muchísimo potencial. Eh, Recuerden que si tienen algo que comentarme, este, uf, está resfriado fatal, especialmente cuando utilizo mi voz para grabar cosas. Um, no olviden que si tienen alguna otra pregunta que hacer, estoy extremadamente pendiente de mi Twitter y del chat aquí, así que cualquier tema específicamente, ya porque llevamos 49 minutos de un webinar que creo que eran como 45, pero estoy aquí para contestar las cosas que quieran decir, así que si tienen alguna pregunta específica, algún tema que no he tocado, que quieren que toco, ahora es el momento. Ah, antes de que entren closing remarks. Ah, esto es sorpresivamente similar a hacer un streaming en YouTube. Y si tiene alguna pregunta específica que después... eh, gracias. Sí. Gracias por las buenas palabras. ¿Cómo has iniciado en YouTube en cuanto a equipo? ¿Estamos hablando de equipos físicos aquí? Pues ese es un tema interesante que lo toques porque, a ver, los costos es un tema muy importante en YouTube. La minimización de los costos es un tema muy importante. He conocido muchísimas personas que inician YouTube o quieren iniciar YouTube y dicen, que no quiero iniciar porque no tengo la cámara correcta, o no quiero iniciar porque eh, no tengo tal o X cosa. Usualmente terminan siendo excusas. Eh, hay que determinar, cuál es el costo mínimo que realmente requieres para empezar. Un segundo, por favor. Aquí. Ok. Porque yo cuando hice el diseño original del experimento, que serían mis primeros videos, lo que determiné es que las únicas cosas en las que no podía no gastar dinero era una tarjeta de captura de video para capturar el video de los juegos directamente y un micrófono. Y busqué, por ejemplo, si vas a buscar un micrófono, tienes que buscar uno que no sea, no te vas a comprar un micrófono de 200 euros o $200. Tienes que buscar algo que sea mejor que el que tiene la laptop, pero tienes que iniciar con lo básico.
El equipo con que inicié, de hecho, esto es algo que comento constantemente, hago referencia en esto del canal, el ordenador, la computadora, la laptop con la que eh, empecé los primeros videos, era la única laptop que tenía. Era la única laptop con que editaba y hacía todo, pero era lo que tenía. Y eso significa que utilicé los recursos que tenía en su momento con la mejor manera posible. Yo pienso que cualquier canal de YouTube que inicie en términos de equipo es eso, es qué tienes ahora con lo que puedes empezar, qué es lo mínimo que puedes gastar para mejorar las cosas que la gente va a notar, principalmente calidad de audio, y cómo eso, cómo puedes iterar y cuando, porque también una cosa que pasa con muchísima frecuencia es que dices, es que lo que necesito mejorar es X, y luego empiezas a producir video y te das cuenta que lo que necesitas mejorar es y gastaste ya dinero en X. Mejor empezar, mejor iterar, mejor ver el feedback de forma inmediata y eh, de ahí empezar a ver qué es lo que realmente necesitas en cuestión de equipos. ¿Cuál es el YouTube Kit Starter que recomiendas para que alguien comenzara su canal? Un micrófono de condensador, el más barato que puedan conseguir. Eh, Diría una cámara, pero honestamente la mayor parte de los smartphones hacen un excelente trabajo hoy en día. Diría iluminación, pero la verdad es que literalmente conozco gente que toma luces de su casa y las pone al revés y se enfoca y se ilumina la cara y lo logra hacer funcionar. Ah, Diría software de edición, pero hay muchísimos software de edición gratuitos que son fantásticos. El ordenador que tengan probablemente em, lo pueden sacar, lo pueden hacer funcionar. Así que honestamente el Starter Kit diría yo que un micrófono de condensador que se conecta por USB. Y lo demás lo pueden ir haciendo el camino. Es lo, creo, es lo único que no todo el mundo ya tiene en su casa. ¿Has tenido contacto con alguien directamente en el equipo de YouTube? ¿Te han dado retroalimentación, algún consejo para optimizar tu canal y poder impulsarlo de alguna manera más efectiva? Sí, a ver, esto es un tema complicado. Una vez, esto es algo que no se comenta muchísimo fuera de YouTube, pero en YouTube, una vez que uno llega a 100.000 suscriptores, uno tiene la posibilidad de aplicar para un partner manager. Y un partner manager es un empleado de YouTube que es tu contacto directo con YouTube, que tiene sus utilidades y no tantas. Algunas personas creen que pueden solucionar todos los problemas, pero la verdad es que en muchísimas de las políticas que aplica YouTube todos los días, todos los que tenemos canales de YouTube, aunque tenemos partner manager o no, no nos contestan a veces, así que estamos igual a oscuras. Pero dicho eso, los partner manager, no todo el mundo, a todo el mundo por encima de 100.000 suscriptores le dan esta opción. Sorpresivamente, muy poca gente aplica para ello, pero si te aplican una de las cosas que puede hacer por ti es darte feedback directo. Si tú le dices exactamente qué áreas te gustaría mejorar, te puede hacer un análisis para ayudarte a crear una mejor estrategia de contenido y sí lo pueden hacer. Y si estás en una ciudad o en un país donde se hacen eventos, em, puedes conocerlos en persona y puedes hacer cosas. Yo diría que hubo una conversación específica que tuve con mi anterior partner manager, que ayudó bastante en mi creación de mi estrategia de contenido, que fue vital en lo que estaba haciendo. Pero una vez más, eso implica que tienes que tener 100.000 suscriptores para llegar allí en primer lugar. Así que ayuda, pero no es, tienes que haber llegado a un punto mínimo para haber llegado allí. ¿Qué opinas de las políticas y los logaritmos de YouTube? Parte del tema el, del logaritmo de YouTube es que está sencillamente, primero secreto, entonces toda la información, todo lo que pueda decir yo son cosas que hemos observado sencillamente por la manera que se funcionan las cosas. El algoritmo de YouTube funciona principalmente optimizando para tiempo de visualización, para que una persona se mantenga en la plataforma eh, lo máximo posible. Eso implica que a veces tiene efectos secundarios no deseados y ellos, a mi parecer, ajustan para que esos efectos secundarios no sucedan con tanta frecuencia, como promover quizás ciertos canales o ciertos tipos de contenido que son peligrosos para la plataforma, o promover más contenido que sea más frecuente, más que contenido que tenga más calidad y que se mantenga por largo tiempo. Y siempre puede ser mejorado, siempre lo están mejorando. La gente le gustaría saber de forma transparente qué es lo que hace el algoritmo para saber exactamente qué hacer, pero la verdad es que si eso fuera así, la gente lo abusaría más. Y la prioridad, YouTube ha mostrado de forma racional
a través de hechos, que la prioridad, ellos van constantemente a sacrificar a veces el éxito de canales específicos para que la gente tenga más variedad de otros canales. Y eso significa a veces que los promedios de vistas y las cantidades de vistas sufren por medidas que han tomado más a largo plazo. Eso se refleja en la manera que llevan las notificaciones, en la manera que llevan ciertos temas de los algoritmos. Ah, lo mejor que uno puede hacer es mantenerse experimentando todo el tiempo y discutiendo con otras personas en la industria para mantenerse al día de cuál es el estado actual de las cosas que se pueden hacer. Pero un proyecto en YouTube no es un proyecto, entre comillas, estable, en el sentido de que siempre haces lo mismo y obtienes el mismo output. No, cambia todas las semanas, todos los días, todos los meses, todos los años. Y eso significa que el proyecto, como tanto, tiene que mutar mes a mes para mantenerse al día con esto. Si no, es absolutamente... es casi que imposible. Uno pensaría que si no tuvieran un algoritmo quizás fuera más justo, pero la verdad verdadera es que YouTube tiene tantos contenidos, tantos creadores y tantas personas buscando contenidos específicos que quieren que sean específicos para ellos, que si no existiera un algoritmo sería imposible manejarlo. eh, Hay gente constantemente que dice, ojalá YouTube tuviera, ¿por qué no existe una competencia real para YouTube? Pero el problema es que YouTube tiene tres cosas, que cualquiera de esas tres cosas por sí sola es muy difícil de recrear y YouTube tiene las tres. Mucha gente que lo ve, un algoritmo para sortear toda la gente y todo el contenido y un sistema de monetización que ya está innato y metido en la plataforma. Nadie más tiene esas tres cosas con esas dimensiones y por lo tanto es casi que imposible de reemplazar. ¿Cuál es la mejor red para acompañar YouTube? ¿Depende de la red o del tipo de contenido? Depende de la audiencia target. Eh, si estamos hablando, por ejemplo, yo honestamente, Facebook no funciona muy bien para mi tipo de audiencia, pero es un poco por la demografía y los intereses, no son la clase de personas que utilizan Facebook. Hubo un tiempo en que mucha gente me estaba empujando a que probara algo como Snapchat, por ejemplo, pero una vez más, para mi demografía no ha pegado tanto. Instagram me da curiosidad experimentarlo por hacer el crecimiento que esté teniendo, pero hay una audiencia muy específica ahora que está ahí y no sé si las cosas de tecnología han terminado de calar. Twitter, por todos los creadores de mi tipo están en Twitter, así que es otro sitio interesante para hacer eso. No sé si Discord lo podemos considerar una red o más un servicio, pero pega muchísimo mejor con el estilo de mi canal, como me ha probado mi comunidad Discord una y otra vez. Reddit también se pega más al tipo de contenido que yo hago y nada al tipo de contenido que hacen otras personas, así que va a depender muchísimo de las demografías a las que se están, a las que se han apuntado, a las que se está apuntando con el contenido. Por eso digo, cada vertical de YouTube es un mundo y eso significa que va a implicar una estrategia que implica también otras redes y lo demás completamente distinta para cada una de esas demografías. ¿Cuál es tu mejor hora para producir contenido? No sé específicamente si la pregunta sea para en vivo o... Ah, para producir, quizás para publicar. Ah, porque para producir, pues depende de cómo tenga tiempo para producirlo, pero para publicar una vez más depende de la demografía. La mía, usualmente ya he acostumbrado a la gente que es alrededor de las 6 7 de la tarde los viernes. Pero es más costumbre que otra cosa y también porque he observado que mi tipo de video, la gente no es un video que va a correr a ver inmediatamente. Hay gente que lo hace y se los agradezco profundamente, el Notification Squad de mi canal, pero es un video que la gente va a tener tiempo, va a querer tener tiempo para verlo. Eso significa que entre más cercano un fin de semana, mejor. Mi audiencia está muy geográficamente distribuida. No hay ni un solo país que tenga, creo que más del 15%. Estados Unidos por un tiempo fue 21, pero ha ido bajando a medida que otros han ido creciendo. Y eso significa que no tengo un solo uso horario al que pueda optimizar. Ah, entonces es cuestión de ir experimentando con los usos horarios de las audiencias reales del canal. Eh, si pudieras dar un solo consejo a nivel empresarial para aspirantes a creadores de contenido, ¿qué sería? Tengan una idea clara de cuál es la audiencia target a la que va y del valor que va a proveer el canal a esa audiencia y cómo la marca y el branding del canal va a reflejar esos dos elementos de forma clara. Eh, en Venezuela,
gusta más según tu visión? Es una excelente pregunta. No, no estoy súper al día con, sé que hay personas haciendo contenido, conozco sorpresivamente unos cuantos venezolanos fuera de Venezuela haciendo contenido en YouTube, pero en Venezuela, como es un nicho en sí mismo, me imagino que quizás lo que pegaría más serían cosas que funcionaran con la misma idiosincrasia criolla. Es decir, me hace gracia porque varios de las personas que yo solía seguir bastante en radio cuando estaba en la universidad, allá en Caracas, mm, ahora hacen experimentos en YouTube y en otras plataformas y principalmente lo que veían eran sus opiniones en películas, opiniones de libros o de cómics o cosas con el estilo, pero con ese humor y ese estilo y esa conexión cultural criolla que es tan típica de alguien en Venezuela. Y me parece que quizás ese tipo de conexión pueda funcionar más. En Venezuela lo que pasa es que importa también bastante, pero Venezuela tiene sus propias redes sociales. WhatsApp es una red social en Venezuela por alguna bizarra razón, al punto que tiene sus propios influencers, a punta de gente que se comparte audios y videos por ahí. Am, entonces quizás si se optimiza para ese tipo de compartir, puede ser mejor, depende del tipo de audiencia al que quieras llegar. ¿Te has planteado crear otro tipo de contenido? Sí, constantemente. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Las otras dos cosas que quizás me gustaría experimentar, en parte porque he aprendido muchísimo y porque he conocido personas que son muy buenas haciendo eso y me he inspirado y aprendido de ellos, es cosas más analíticas a nivel de game design, de diseño de juegos, de estructura de jugabilidad de juegos. Y de vez en cuando me entran intereses para explorar temas a más profundidad que veo que otras personas están tocando y que son nichos. Por ejemplo, un nicho que ahora es controversial en el mundo del gaming y que me parece no se le está dando la profundidad analítica que merece es el tema de los juegos móviles. Y es algo que creo que a alguien le dije el otro día que si pudiera hacer mágicamente que los días se extendieran a 48 horas, abriría un segundo canal solamente dedicado a analizar con profundidad y verdad el tema de los juegos móviles. Em, Después de Luz Gamer, ¿has planificado que sigues con el paso de los años o tus intereses? El tema es que los canales y Luz Gamer y las marcas en general son una brand muy flexible. Si tú ves los canales que han sido exitosos por 10 años, son muy distintos lo que están haciendo ahora a lo que están haciendo hace 10 años o lo que están haciendo hace 7 o 5. Y eso significa que, honestamente, aunque la idea básica, que es la prioridad y el enfoque que yo le estoy dando al mundo del gaming, o el gaming en PC, o el gaming en otras cosas, ahí voy expandiendo, sigue siendo el mismo y sigue siendo el elemento que ancla el canal a su realidad y su valor claro que está dando. ¿Qué va a ser? ¿Cómo se manifiesta eso exactamente? Va a ir cambiando con los años y eso significa que a mí no me sorprendería si en 2, 3 años pueda seguir estando en Luz Gamer, pero con un enfoque que sea distinto. Eh, Sería interesante si pudiera extenderlo, pero eh, es cuestión de cuánto me gustaría extenderlo, me gustaría poder implicar a más esfuerzo y más otros temas en el canal. Eh, es cuestión de cuánto tiempo y cuántos recursos me tome hacerlo. ¿Haces otra cosa aparte de YouTube? No. En este momento hago YouTube en tiempo completo y a veces digo que tiempo súper completo porque a veces trabajo semanas de 13 horas al día, incluyendo fines de semana. Así que, conozco personas que tienen trabajos que suplementan a YouTube y eso se puede con ciertos estilos de contenido. Definitivamente no con el estilo de contenido que tengo yo. Em, ¿Qué tal alta dirías que es tu audiencia latina, que no habla inglés como primer idioma? Veo que generalmente suele ser una cantidad muy baja para canales en inglés. Te lo puedo decir con exactitud en un instante tan pronto puedo abrir mis analytics, pero la pregunta es, ¿uno lo ve por idioma o uno lo ve por canal, por región? Porque yo diría que monitoreando el tema de los subtítulos, yo creo que son 3, 4%, posiblemente menos, de las vistas vienen de personas que tienen los subtítulos activados en español. Pero si combino, bueno, aquí depende. Aquí en el latino incluimos a Brasil, porque Brasil es una de mis audiencias más grandes. Aunque eso viene porque en algún momento a los inicios de mi carrera, varios youtubers importantes de Brasil empezaron a compartir cosas mías y eso se transformó en un camino
que ahora tengo a ver, vamos a ver, en los últimos 90 días, así les puedo decir exactamente, de Brasil tengo medio millón de vistas, más casi 600.000 vistas viniendo, no, eso no son vistas, son watch time, entonces quizás 100.000, 200.000 vistas saliendo solamente de Brasil. Y si tomo España y empiezo a añadir, vamos a ver cuál es el primer país de habla hispana que aparece en mi lista. Argentina con la mitad de lo que tiene Brasil y España con la mitad de lo que tiene Argentina. Yo diría que quizás el 10% es de habla hispana. ¿Qué tanta audiencia tienes en Venezuela? Excelente pregunta y no está ni en la primera página de la lista. Eh, es una búsqueda, pero... Ah, aquí está. No. Ajá, 0.5%. Lo que pasa es que es una población pequeña comparada con el resto del Internet, así que obviamente eh, no, no hay ningún país que sea más del, que dije yo, 15, 16%. Bueno, sí, Estados Unidos ahora está en 18% y India es mi segunda audiencia más grande con 6%, pero India ahora está creciendo muchísimo en temas de tecnología y YouTube, así que no es una sorpresa. Vale, creo que a menos que le haya olvidado darle refresh a esto, creo que he contestado todas las preguntas por el momento. Eh, espera, no hay una cifra exacta. YouTube no, porque YouTube no me da una división que diga de tus suscriptores, o al menos eso creo, de tus suscriptores, tal porcentaje son. Lo que te dice es de tus vistas, de tus minutos vistos, tal porcentaje en los últimos 90 días son. Y eso ahí, por eso puedo decir que Venezuela es 0.5% de todos los minutos vistos en mi canal en los últimos 90 días. Vale, alguien comentó, para cerrar, que alguien comentó el tema de T-Series. Para los que no saben, T-Series es un canal de música hindú que está a punto de superar a PewDiePie como el canal más suscrito en YouTube. Y eso no es lo que está generando el interés en India, eso es un síntoma de que India se ha desarrollado, de que India está consumiendo contenido y que India está produciendo contenido. Y eso no solamente está viendo en YouTube, se está viendo en todos los lados y medios de producción del mundo. Vale, ya para cerrar, que llevo una hora hablando continuamente, eh, gracias por asistir a esto y por escucharme hablando de esto por una hora. Sí, y gracias por sus preguntas y gracias por sus buenos deseos y demás. Veo que hay un par de preguntas. Una pregunta más que está interesante. Em, Hay una, que es si se te han acercado marcas grandes para ser sponsors. Depende de la definición de grande. Si estamos hablando grande como que has oído de ellas en gaming, ah, sí, pero no salió bien y no puedo entrar en muchísimo detalle porque mi contrato tiene una cláusula de confidencialidad. Lo que puedo decir es que el mundo del marketing del gaming está extremadamente orientado al tema de las cosas más flashy, más costosas, y a veces eso no pega muy bien con las prioridades que yo tengo en mi canal. Pero la mayor parte de las marcas que tengo, bueno, a ver, un poco, Audible, que es una marca de audiolibros que hace muchísimos patrocinios en YouTube, se puede considerar como una marca muy grande y han patrocinado varios videos en mi canal y patrocinarán otros videos futuros próximamente, así que eso se podría considerar como un excelente caso de éxito, entre otras cosas interesantes que he hecho con marcas de ese tamaño también. Em, para cerrar, sí, estoy seguro que las personas de Mediax me harán llegar si alguna otra pregunta quieren dejar. Si no, yo por Twitter Si buscan en Twitter, LowSpecGamer va a ser el primer resultado. Y leo y respondo todo o casi todo, al menos todo lo que esté bien intencionado lo respondo. Y si no, ¿cuál es la otra red que estoy más activo? Quizás Discord, si conocen cómo manejar Discord.
El Discord oficial de mi canal está en todos los videos en la descripción. Eh, y ahí me pueden contactar en cualquier cosa. Yo igual de vez en cuando hablo más de estos temas y de los temas de producción y detrás de cámaras y de estrategia en YouTube. Voy a tratar de hacer un esfuerzo de grabar alguna de esas iteraciones quizás para publicarlas en sitios donde las personas puedan verlas con más frecuencia. Y bueno, gracias por escucharme. Si tienen alguna pregunta, saben dónde buscarme. Y para los que me ven, gracias por ver el contenido que produzco. Y espero seguir mejorando y que les siga gustando las cosas que estoy poniendo como siempre. Así que muchas gracias. Nos vemos.